Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de ¿Dónde está la frontera del aire? Escritos mexicanos de Max Au. Para esta ocasión los vamos a dejar con Adolfo Castañón, que es el autor del prólogo y de la selección de textos que aparece aquí en el libro, con Angelina Muñiz Uberman y con Fernando Fernández. Bienvenidos. Tiene la palabra Fernando Fernández. Muchas gracias, querido Adolfo. Bueno, pues como yo sabía que esta presentación iba a ser, como tantas veces ocurre con los libros más importantes, de alguna manera íntima, ¿no? Me permití, bueno, preparar un poco, pues lo que quiero yo decir, que tiene que ver con una lectura muy personal. ¿Te podrías acercar un poco más? Claro, claro. O así, así. Un poco, bueno, el acercamiento un poco más personal a este libro, pues formidable. Francamente no hay otra palabra de decirlo. Una palabra, un libro que tiene 664 páginas, de las cuales 500 páginas son de Max Au y 160 de otros autores, todos ellos íntimamente relacionados con la experiencia mexicana de Au, mexicanos, la mayoría de ellos, que funcionan como un espejo que permite calibrar la importancia, la profundidad, el alcance de la figura de un autor como es Max Au. Yo creo que muchas veces acepta uno, cuando está uno en el mundo de los libros, cuando está uno, cuando forma parte del mundo de las editoriales y de los escritores, pues siempre está uno tentado a participar en las presentaciones a las que a uno lo invitan, y en general pues uno declina porque no tiene mucho que decir o porque no se siente uno indicado para aportar mucho, lo cual en este caso es exactamente mi caso, ¿no? Creo que no soy alguien que puede aportar mucho para la ubicación de un libro como este dentro de nuestra literatura, mucho menos la fortuna editorial o el infortunio editorial que ha afrontado Max Au, o dentro de su propia obra, hasta qué punto la huella mexicana es trascendente, ha sido trascendente, pero tuve la debilidad de aceptar estar hoy aquí, la debilidad de aceptar estar hoy aquí, porque es un autor que, aunque no he tratado como lo que yo hubiera querido, es un autor que ha estado siempre de alguna manera presente entre mis libros, entre mis lecturas. Quiero hacer un pequeño paréntesis también antes de seguir adelante para pues justificar también el haber aceptado estar hoy aquí, a pesar de que no tengo las mejores credenciales para ello, pues en atención a la invitación que me ha hecho Adolfo Castañón, que me ha hecho el equipo de Bonilla Artigas Editores. He aprendido a apreciar en toda su enciclopédica, en toda su oceánica dimensión, la aportación que ha hecho Adolfo Castañón a las letras mexicanas, sobre todo ahora que él mismo me ha presentado a Juan Bonilla y hemos hecho una amistad, Juan y yo, y también Adolfo y yo, que bueno, aunque nos conocemos desde que yo andaba jugando en el llano, pues no, realmente nunca lo había tratado como lo he tratado ahora, y pues para mí es imposible decir algunas palabras en esta nueva empresa suya, una de las muchísimas en las que está incluido permanentemente. Ya he contado yo en algunas otras ocasiones que cuando me desempeñaba yo como alto funcionario del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que fue cuando le dieron a Adolfo Castañón el premio Villaurrutia, si no me equivoco, justamente por un libro, ¿no? México en una nuez, se llama el libro. Estaba yo en una reunión con el presidente. ¿Viaje a México? México en una nuez es de Alfonso Reyes. ¿Cómo, perdón? México en una nuez es de Alfonso Reyes. Mi libro en Bonilla y en Iberoamericana se llama Viaje a México, editado por Bonilla. Primero Claudio Dieter Castro y después editado. ¿En qué año, Adolfo? Ay, pues en 2008, ¿no? En 2008, justamente. Y bueno, me impresionó mucho porque acababan de darle el premio Villaurrutia a Adolfo
y la señora Cendejas, Alicia Cendejas, que era quien promovía el premio, le mandó al presidente de Conaculta los libros de Adolfo, los libros que consiguió juntar de Adolfo, y fue muy impresionante para mí cuando llegó. Recordarán ustedes aquellas bolsas de mercado mexicano que ahora no se ven tanto, que son de plástico, unas asas de plástico, luego un tejido como plasticoso, no muy grato, esas bolsas que hubo mucho tiempo en México. Bueno, pues las había de distintos tamaños y había una que era la tamaño jumbo, era una cosa gigantona. Y entré a la oficina del presidente Conaculta y le pregunté qué es eso y me dijo, me lo acaba de mandar la señora Cendejas. Son unos libros, la selección de unos libros de Adolfo Castañón, y era una cosa imponente, ¿no? De esto han pasado, pues vamos camino para los 20 años. Y yo no recuerdo que pase un mes, a veces 15 días, sin que haya un nuevo proyecto en el que esté involucrado Adolfo, un nuevo proyecto que él haya impulsado, y es exactamente lo que ocurre en este caso, ¿no? Su interés, su sed, su curiosidad y su capacidad de trabajo, yo creo que son los más llamativos de la República de las Letras Mexicanas, y es, pues, no sé si una literatura, desde luego que una literatura, pero Adolfo es una biblioteca, él mismo es una biblioteca y está constantemente trabajando para él. Y quiero celebrar la sociedad, la amistad increíblemente creativa que lleva emprendiendo ya de una buena cantidad de años a esta fecha con Juan Bonilla, en esta librería, en las colecciones de esta editorial. También lo digo porque justamente este libro aparece en la colección Las Semanas del Jardín, que es esta colección de títulos cervantino, en el que el número 19 es ¿Dónde está la frontera del aire?, selección y prólogo de Adolfo Castañón, que presentamos el día de hoy. Adolfo es una de las personas en este medio más bien un poco frío y lleno de temores y de miedos y de tantas pasiones, no todas positivas. Es una de las personas más generosas que hay en esta literatura, ¿no? Y hasta yo mismo me he visto beneficiado de esta generosidad de Adolfo, ¿no? Yo repito que siento que me he hecho amigo de Adolfo realmente en los últimos pocos años, a pesar de que nos conocemos hace tantos años, y sin ser amigos realmente. Un día me invitó a comer con Juan Bonilla, y yo mismo a partir de entonces he hecho una extraordinaria relación con este editor, con esta librería y con los libros que supone esta amistad, ¿no? Entonces, cuando me dicen, te invitamos, me dice Manuel, creo que fue Manuel el que me llamó, ¿verdad? Te invitamos a participar. Pues yo dije de entrada, como es lo prudente, pues me dije a mí mismo que desde luego que no, porque no es un autor al que yo he tratado, no es un autor sobre el cual yo pudiera escribir un discurso que pudiera defenderse. Y sin embargo, después de que lo volví a pensar, cuando recordé los libros de Max Out que tengo en mi biblioteca, cuando recordé todo lo que su nombre ha evocado en mí a lo largo de ya tantos años, este libro, Josep Torres Campalans, ¿cómo es? Campalans, está aquí firmado en San Jerónimo, donde vivía yo mientras estudié la carrera de letras en el año de 85. Es decir, es un libro que yo leí, cayó en mis manos y leí a mis 21 años de edad, ¿no? Libro fascinante por donde se le quiera ver, además, libro que he ido apreciando con muchos más argumentos en los años últimos, y del que se incluye un capítulo generoso, una conversación de las dos imaginarias que tiene Max Out con este catalán perdido en Chiapas, que es el motivo de esta biografía inventada. La primera de las conversaciones que mantiene Out con el pintor está incluida en este libro. Luego, cuando recordé que pues hace cuántos años este libro, no sé si está firmado, ¿no? Por mí mismo, sí, a mis 20 años, 1984, cuando cayó en mis manos esta rareza, para mí rareza en ese momento, este cuento increíble, la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco. ¿Perdón? Ese no está. No, ese no está. No, ese no está. Qué bueno que lo dices para que pueda tomar un trago. Que no está en este libro, pudo haber estado, Adolfo decidió no hacerlo,
pero que también pinta, pues, así como el primero es el invento de un pintor del que, como seguramente muchos de ustedes saben, inventó incluso los dibujos, las pinturas, y se creó todo un fenómeno alrededor de un pintor inventado. Mucha gente se lo creyó, otros muchos muy ilustres participaron de la genial broma, que no sé, no soy muy conocedor de las literaturas postmodernas, pero me parece que es un invento que se adelanta en buena medida a otros muchos hechos que luego han querido hacerse. Y sobre todo porque también responde a una tendencia que tenía la literatura de Max Aub que me gusta muchísimo, que me seduce particularmente, que tiene que ver con la mezcla de la realidad real, objetiva, informada, con una ficción que se entremezcla con esa primitiva realidad. Y se crea una nueva circunstancia, que es lo que ocurre con el pintor, o en cierto sentido también es la historia de este cuento, en el que pinta Max Aub con extraordinaria pericia la vida de un mesero nacido en Sonora, que trabaja en el Café Español, en el centro de la Ciudad de México, en los años 20, 30, y a quien le toca atestiguar la llegada de los refugiados españoles, famosamente estentóreos, enojados, recurrentes, llenos de vicios de dicción, que convierten la vida de este pobre mesero que no tiene ninguna aspiración en la vida, que no le interesan las mujeres, quien ha aprendido a hacer préstamos, pequeños préstamos, entonces consigue incluso tener una muy buena cantidad que no se le va en una renta porque vive en un pequeño departamento. Además, en la callecita esa del 57, ¿saben ustedes cuando entramos por Donceles? En una pequeña calle a la izquierda, que es la de ahí vive, ahí es que renta él un cuarto, y entonces él inventa, Colina aquí en el libro tuyo lo refiere, pero se calla de contar el final del relato, que yo algo sí diré, no importa que haga el spoiler, porque pues, es muy difícil encontrar este cuento, y me parece que justifica mucho el tipo, no justifica, ilustra muy bien el tipo de imaginación literaria de Max Aub, ¿no? Este joven mesero, ya no tan joven, se cansa de tal manera, le resulta tan gravosa la presencia de estos españoles protagónicos que impiden que se oiga nada, ¿no? Es muy bonito porque antes hace el relato de quienes se juntan en ese café y todos son personajes de la vida real. Te dice que aquí están los funcionarios de gobernación, acá están los de telégrafos, por acá están los intelectuales, luego viene la segunda camada de intelectuales que coincide con la llegada de los españoles, que incluye pues a Paz y a todos los autores de la generación. El mesero se enoja, tiene dinero y viaja a España para intentar matar a Franco, para ver si de esa manera consigue que la pesadilla en la que se han convertido los cafés de la Ciudad de México remita y él pueda recuperar su respiración, su tranquilidad. Pero lo que ocurre es tremendo porque efectivamente va para allá, eh, consigue matar una serie de vericuetos que no vienen a cuento, consigue matar a Franco, vuelve a México, bueno, se toma unas vacaciones porque tiene algún dinero, porque nunca vio mundo, llega hasta Dinamarca, finalmente llega a México y se entera por las noticias lo que ocurrió en España, que en efecto alguien tomó el poder de Franco, alguien volvió a cometer las violencias que se esperan de un cierto tipo de españolidad del siglo XX. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que los viejos exiliados de México no se van, sino que llega una nueva camada de los nuevos exiliados en esta nueva etapa histórica de México. Este tipo de cosa la hacía muy bien Max Aub. No soy de ninguna manera un gran conocedor de su literatura, sobre todo porque son decenas y decenas y decenas de títulos, pero donde yo he conseguido conectar con él, me contagia este tipo de cosa, este tipo de recurso literario y me invita a intentarlo, ¿no? Me doy cuenta que yo también en cierto sentido lo he hecho, ¿no? De alguna manera, tímidamente lo he hecho, ¿no? Como alguna vez que inventé un sueño con José Luis Ramírez Martínez, gran académico, crítico, el gran editor de López Velarde, que me daba
una salida a un problema de una búsqueda melográfica en un sueño, y me doy cuenta, ahora que he vuelto a Max Out, que pues eso es mucho lo que hace Max Out. Quizás de alguna manera, ahí en algún lugar de mi cerebro hubo algún tipo de influencia por esa literatura. Pero luego tiene, y ya es, creo, lo último que quiero decir, antes ya de entrar unos breves minutos a esta magnífica edición que propone Adolfo, tiene este otro discurso que hace para supuestamente aceptar su ingreso a la Academia Española de la Lengua, cuando nunca fue invitado a formar parte de ella, cuando, vaya, inventó todo un discurso para ingresar a la academia, ¿no? Que incluso inventó quién fue la persona que le responde, ¿no? Y es fantástico cómo en una realidad que se ha convertido en tan compleja, porque finalmente él en los años 70, cuando vuelve a España, se da cuenta que de verdad no es nada en la España de aquellos años, como a la postre nos hemos dado cuenta que no es nada, porque ya lo comentábamos aquí, es un autor tan rico, tan lleno de posibilidades, tan imaginativo, pero no tiene ningún eco en España. Y eso es tremendo. Si la literatura española se da el lujo, dentro de su soberbia un poco umbilical, muy hija de su siglo XX, se da el lujo de despreciar un autor que es toda una literatura, además de una biblioteca, ¿no? El otro libro, y me doy cuenta que no lo traje, tengo uno más, donde también ocurre un fenómeno parecido, que es un libro del que sí reproduce una porción importante Adolfo en este espléndido ¿Dónde está la frontera del aire? Que es un libro de varios cientos de páginas que publicó en su momento la editorial Aguilar, que es un libro sobre Luis Buñuel. Max Out entrevistó largamente, grabó muchas horas de conversación con Luis Miguel. Con Luis Miguel. Luis Miguel Aguilar, no van a pensar que estoy pensando en nadie más. Mi amigo poeta. Y es un libro sensacional. Es un libro sensacional. Yo tengo una vieja edición que no sé por qué cayó en mis manos, y además de manera duplicada, tengo doble. Yo tuve la fortuna de ser alumno de Federico Álvarez, y de alguna manera mi relación con Federico me permitió un atisbo hacia el mundo de la intimidad de Max Out, porque Federico, uno de los grandes maestros de la facultad, en los 80s, 90s, estuve muy cerca de él, sobre todo un poco antes de que muriera, ahora en 2017, 2018, y tenía un cáncer muy avanzado, ya tenía 90 años. Tuve la fortuna de estar muy cerca de Federico, que fue el yerno de Max Out. Y la proximidad que tenía, la mirada que tenía Federico sobre Max Out era muy, muy particular, como la de alguien que hablaba de su suegro y que estuvo casado con su hija, me parece que su hija Elena, y además era muy, aprovechando aquí un poco esta intimidad en la que estamos, era muy conmovedor para mí y para la persona que me acompañó 2 o 3 veces a ver en su casa de Copilco, en su departamento de Copilco, a Federico. Era muy conmovedor cómo confesaba, cómo nunca había podido digerir realmente su ruptura con Elena Au. Tenía una foto preciosa de Elena en el librero, y la manera en la que él hablaba de los Au me contagió también esa otra cosa que no he podido obtener de los escasos libros que tengo de Max Au, pero sí de algo que me genera este autor y que me invita siempre a leerlo. En alguna ocasión también en Donceles conseguí este maravilloso manual de historia de la literatura española, de Acal, que de cuando en cuando consulto, y en años más recientes conseguí esta fantástica iconografía de Max Out que hizo el Fondo de Cultura Económica, que de alguna manera pues como que ha venido todo ello a confirmar un poco esta especie de sensación de alguna manera familiar que me contagia Max Out. Ahora, este libro, de alguna manera, para mí ha venido a llenar ese gran hueco, esa gran sed, esa enorme curiosidad que yo tenía con respecto a este autor, que se me fue presentando por tantos lados, ¿no? Entonces, en el momento en el que aparece el libro,
comenté yo en Bonilla que me interesaba enormemente conseguir un ejemplar y desde entonces he estado pues tricoteándolo, abriéndolo y cerrándolo por aquí y por allá. Ya les comento yo que es un libro que tiene pues unas 500 páginas del propio AU. Hay unos agradecimientos de Adolfo, puesto que un trabajo como este, sobre todo también pensando en la última parte, las 150 páginas de testimonios, de recuerdos, de vocaciones de mexicanos o no que trataron a AU, pues también supone un trabajo formidable poder contactar a todas estas personalidades, familiares, amigos, herederos en algunos casos, y luego, pues como siempre con Adolfo, un espléndido umbral, como él lo llama, en donde él cuenta él mismo cómo también de alguna manera ha llegado familiarmente a involucrarse con un autor de esta naturaleza. Yo quizás señalaría, no sé, por mencionar algunos de los textos que de momento más me han interesado, por supuesto, esta prueba de cuentos mexicanos, ya nos contará un poco más Adolfo seguramente de ellos. Hay una serie de crímenes ejemplares que llama Audo, como supongo que su escritura supone una especie de desahogo en momentos de frustración, porque son una serie de microrelatos que se diría ahora, en los que Max Au va dando cuenta de maneras de asesinar, ¿no? en distintas oportunidades, y que alguna vez le escuché, creo haberle escuchado a Salvador Elizondo en clase en la Facultad de Filosofía y Letras algo sobre este tipo de textos. El libro incluye, ya lo decíamos, uno de los capítulos más importantes del libro sobre Josep Torres Campalans, una de las conversaciones que tiene Au en Chiapas con él, y a continuación viene, antes está por supuesto lo de Buñuel, ya verán ustedes qué placer escucharlos hablar de esa manera libre, dos españoles viejos, enojados, ¿no? Buñuel con toda su sordera, su mala uva, reconociendo entre otras cosas que su gran influencia es Galdós, cosa que me sorprendió mucho. La gran influencia de Buñuel, dice Buñuel, es Galdós, ¿no? Que es por supuesto Tristana, pero bueno, todo este realismo tan significativo de la novela de Galdós. Dice otras cosas, por ejemplo, cuenta que él sabe que se ha convertido, una vez que ya es viejo, que se ha convertido ya en su Don Lope, el Lope precisamente de Tristana, un hombre que ha sido liberal en su juventud y que se ha convertido en lo único que quiere es jugar a las cartas, tomar un anís, echar pestes contra los curas en un ambiente cerrado, lo que uno nunca hubiera pensado de la obra agresiva, vanguardista, rompedora de un Luis Buñuel. Entre otras cosas, el libro tiene una suerte de glosario, diccionario de determinados términos, agrupados bajo el título Los tiempos mexicanos de Max Au, donde a partir de entradas destacadas en cursiva, se nos cuenta, se recoge algunas costumbres del México de los años que vivió, los años que le tocaron vivir a él aquí, y entonces nos cuenta cómo es la amistad, cómo es la relación con la historia, cómo es la borrachera, cómo es la desconfianza, cómo se siente la inseguridad, todo esto de México. Un México que él está viendo con simpatía, pero también con distancia, y que termina siempre poniendo por escrito con una pluma francamente expresiva. A continuación viene recogida una obra que es muy difícil de conseguir, si no me equivoco, Adolfo, que es La vida conyugal, una de las obras más importantes de un hombre, que es Au, que tenía el teatro clavado en el fondo de sus intereses, quizás como el más poderoso de los intereses. Yo creo que en eso se relaciona con esa generación, ¿no? La de Max Au y la generación anterior a la de Max Au, para que el teatro lo era todo, ¿no?
casi ninguno de los grandes escritores españoles de cierto momento de España, digamos fines del siglo XIX, la generación del 98, casi ninguno de ellos dejó de escribir teatro. Y fueron todos a los teatros y siempre estuvieron presentes en los teatros. Y en ese sentido es que Max Sau es un hombre fundamentalmente de teatro que en México hizo una importante función como crítico teatral y que nunca consiguió realmente que montaran sus obras, ¿no? Sino muy escasamente. Por ahí, cada vez que abro el libro encuentro una perla y algo que me interesa, y abrí el otro día una página en donde se queja de todos, ¿no? De Novo y de Villaurrutia y de todos los grandes intelectuales de la época, todos tan metidos en el teatro, todos gestionando el teatro, que no le dieron el lugar que Max Sau pensaba que tenía su propia obra dramática. Pero está recogido La vida conyugal, una obra que terminó siendo muy, muy citada y muy ocupa un lugar especial dentro de, pero no del teatro mexicano, sino del cine, porque en La vida conyugal se basa una de las películas más famosas del cine mexicano, que es esta famosa película de Pedro Armendáriz y Andrea Palma, que se llama Distinto Amanecer. Seguramente la conocen, ¿no? Echada a perder con las actuaciones pésimas de Pedro Armendáriz, que era un actor acartonado, detestable, pero creo que es de Julio Bracho la película, ¿no? Es uno de los clásicos, grandes clásicos de la cinematografía mexicana, y aquí está incluida la obra completa, y eso es muy valioso, ya solamente por eso. Luego, bueno, una muestra de poemas, no sé si por alguna razón ya de cierta crítica, copiados en un tamaño de letra un poco más pequeño. Ahí no me he introducido todavía, pero luego viene, ya termino con esto, luego viene una prueba muy generosa de un género de literatura que a Adolfo le interesa, de la que ha sido uno de los principales rescatistas y que es absolutamente esencial para la salud de una literatura, de la literatura mexicana, que son los escritos sobre otros autores mexicanos. Una parte muy importante de su crítica literaria, de sus crónicas, de sus impresiones sobre lo que está ocurriendo en esos años en México, que son, bueno, pues los 40, especialmente los 50, que fueron tan importantes para especialmente la narrativa mexicana. Y aquí tiene uno una riquísima, un menú francamente rico para saber lo que una persona especialmente informada, de buena voluntad, con buena pluma, culto, podía ver de lo que estaba ocurriendo en la literatura mexicana. Y a mí me parece que estas visiones que tienen algo de externas, terminan siendo internas si ustedes quieren, pero al ser externas, exteriores de principio, hacen una aportación que muchas veces es muy complicado tener una visión más encerrada, con menos mundo, con menos lecturas como la que puede tener Max Sau. Estos días he estado trabajando algo que toca un poco de lado a Francisco Monterde, que fue el director de la Academia Mexicana, y me fue utilísimo, y es lo que pasa con este tipo de libros, ¿no? Que tienen una parte que se vuelven a partir de cierto momento una gran referencia. Uno acude permanentemente a ellos, como sé que me va a pasar a partir de ahora. Estaba yo diciendo, ¿dónde puedo encontrar algo fresco, algo que me ayude? Algo, fíjense, sobre todo, algo crítico sobre Francisco Montero, porque es un hombre, pues muy, no sé, ¿no? Sus contemporáneos fueron algo críticos porque tenía, o bastante críticos porque tenía un carácter muy particular, ¿no? Yo no sé si tú lo llegaste a tocar, seguramente. Claro que sí. A don Panchito Monterde, García y Casba, etc. Itinerario contemplativo es libro de Haikais. El otro día lo pusiste en pantalla, pudimos verlo, ¿verdad? Lo traías tú. Me emocionaba mucho en el fondo de cultura económica saludar a Francisco Monterde, que tenía un trabajito para colectivos originales que estaba José Luis Martínez, y el señor Ruelas, que era el que estaba ahí,
tenía preparada un lápiz y unas pastillas para que revisara. Y leyendo, me entero que a Francisco Monterde le dio su diploma como que había aprobado la secundaria don Porfirio Díaz. Entonces, cuando yo tocaba las manos de Francisco Monterde, tenía la impresión de que había tocado las manos de alguien que había tocado las de Porfirio Díaz. Era un personaje que ahorita no entro en Francisco Monterde, pero que fue director de la academia y enormemente sabio, porque él había leído mucho de la literatura mexicana, del teatro y de la narrativa, y fue uno de los fundadores de la Biblioteca de Estado Universitario, muy importante en la historia editorial. Pero Francisco Monterde, en emérito, sonriente, risueño y una persona humilde. Él no llegaba en coche a parroquia y universidad, él era de esos señores decentes que se transportaba en autobús. Bueno, ya acabo. Solo quiero decir que las imágenes, las opiniones críticas que ofrece sobre infinidad de autores en este libro, en esta sección de ¿Dónde está la frontera del aire? Adolfo, es realmente valioso. Me topé con este comentario que hace sobre Francisco Monterde que me pareció tan bello, dice, porque al igual que todos ellos, y muy especialmente Au y muy especialmente Monterde, eran apasionados del teatro, ¿no? Y entonces dice, mesurado, modesto, recatado, precavido, anda con pies de plomo, seguro de lo suyo y de su granito de sal. Que me parece, si quieren ustedes, una pequeñísima prueba de las maravillas que contiene esta mina, ¿no? Esta descripción que es perfecta de un hombre al que tanto se quiso, tanto se respetó y que al mismo tiempo tenía una especie como de pasión por un tipo de ser, de educación, dice, mesurado, modesto, recatado, precavido, anda con pies de plomo, seguro de lo suyo y de su granito de sal. Muchas felicidades a Bonilla y muchas felicidades, querido Adolfo. Y gracias por tolerar esta improvisación. No, Sí, gracias. Encantado de verdad y felicidades. Gracias, querido Fernando. Gracias. Ahora le damos la palabra a Angelina Muñiz Ibarra, quien es autora de libros en esta casa, sobre todo una gran lectora. Y ella tiene algo valioso que decir. ¿Me oye? Sí. Bueno, pues ante todo agradezco haber sido invitada a la presentación de este libro a la librería Bonilla, la cual estuve hace 2 semanas y dije que ya me estaba volviendo adicta a esta librería. Pero ahora, con esta presentación y otra que tengo en otras 2 semanas, creo que ya me voy a mudar aquí, me voy a traer en mi cama. Bueno, ¿dónde está la frontera del aire? Pregunto, ¿dónde está? Con este sugerente título, tomado de La gallina ciega de Max Aub, inicia Adolfo Castañón, yo diría que un homenaje a la vida y obra del autor, que con solo 2 sílabas de nombre y apellido logró colmar toda una época y de ahí en adelante. El presente volumen, creo que de 663 páginas, ha recogido lo más florido de dicho autor, así como su bibliografía. Lo que quizá no sabe Adolfo Castañón es que ha puesto a funcionar la memoria de sus lectores, por lo menos en mi caso. El momento histórico de la frontera del aire es clave para entender la segunda mitad del siglo XX y aún del XXI. Desde las primeras páginas, los textos seleccionados de Max Aub remiten a circunstancias o situaciones paralelas. Por ejemplo, se menciona al arquitecto José Luis Ced,
quien diseñó el pabellón español para la exposición de París de 1937, y a quien le fue encargado, junto con Max Out, que le pidiera un cuadro a Picasso por la situación que existía de preguerra mundial. Tal cuadro fue llamado posteriormente Guernica. Ahora bien, José Luis Sert, amigo de mis padres, vino a América, a Cuba, en el mismo barco que mis padres y yo, el Oropesa. Al arquitecto yo le llamaba Tío Pepe y me tomó fotos a bordo y luego en La Habana. Está también la memoria que asocio hoy a los diarios de Yelfa con la película Casablanca, con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. En ese entonces, película famosa, y sabemos que la cinematografía fue otro de los intereses de Max Out. En el presente libro, Adolfo Castañón destaca los escritos mexicanos poniendo de relieve de qué modo el paisaje, los temas, el clima, el lenguaje, la literatura fueron atractivos para la obra de nuestro autor, llegado a México con el exilio de la Guerra Civil Española. Su amistad cercana con escritores mexicanos le llevó a escribir ensayos acerca de sus obras. José Revueltas, Octavio Paz, Juan Rulfo, Agustín Yáñez, Torres Bodet, Javier Villaurrutia, sin olvidar a los españoles León Felipe, Juan Rejano, Moreno Villa, Francisco Giner de los Ríos y también hispanoamericanos como Andrés Bello. Abarcó la cultura mexicana en su amplitud, desde su conocimiento del prehispanismo con los libros del Chilam Balam hasta el mundo del espectáculo con Cantinflas y Tongolele. Nada extraño me es ajeno, diría con Terencio. El mérito de Adolfo Castañón no es solo como referente de la obra en sí de Max Out, sino que se ha complementado con labor investigativa en varias fuentes y archivos, hasta en periódicos de la época. Es por eso que agradezco la inclusión de uno de mis artículos, Geografía, de nuevo atrayendo la memoria, es un artículo como de los 80 o 90, algo así. En estos juegos y rejuegos de la ficción, la autoficción y la historia, un curioso episodio es el de la pareja de Franz Blom y Gertrude Duby, que combinaban arqueología, etnografía, fotografía y que pasaron su vida en San Cristóbal de las Casas. Aparecen en el capítulo final del libro Josep Torres Campalans de Max Out, combinando historia y ficción. Es decir, esto es típico de lo que ya mencionaba aquí Fernando, esa mezcla entre la ficción, la autoficción, la invención y la historia, lo que sí es verdad. Estos personajes son históricos, pero lo que ahora después se les atribuye es ficción. Eso ya es del libro Josep Torres Campalans. En la muy acogedora casa de Franz Blom y Gertrude Duby, supe, esa es la página de que la buscas, 176, 77, 177. Repito, en la muy acogedora casa de Franz Blom y Gertrude Duby, esos son existentes. Supe que Josep Torres Campalans, inventado, vivió muchos años, tal vez 20, lo que nos llegaría a 1934, en una finca cafetalera de las Tierras Bajas, propiedad de unos alemanes de nombre Hamburgo. Eso no sabemos, pero hay otras cosas que no sabemos si es verdad o mentira. Bajaban allí cuadrillas de chamulas a trabajar.
convivió con ellos, aprendió Tzotzil, y un día se decidió a acompañarlos de vuelta a la sierra. ¿Por qué? Lo ignoro. Esto se supone que lo dice Max Out dentro de toda esta invención. Hasta aquí la cita. Para terminar el capítulo, cuando al regresar de viaje, Max Out busca a su personaje y heterónimo, es lo que es un heterónimo, con estas palabras, vuelvo a citar. Al regresar de Europa, esto se los agrego yo, Max Out. En diciembre de 1956, procuré saber si podía volver a verle a Joseph Thomas. Supe de su muerte. Nadie ha podido precisarme la fecha, ni siquiera el lugar. No he tenido ocasión de volver a Chiapas. Temo que si lo hago, me sea imposible dedicar el tiempo necesario para dar con sus restos. Además, ¿para qué? Regresa de su viaje Max Out sí existió, y va a buscar a Torres Campalans, y le dice, no, ya se murió, un personaje se murió. Y dice que le sería imposible encontrar sus restos. Y además, ¿para qué? Él me pregunta, ¿para qué? Si es un personaje, no es un ser andante y campante. Bueno, de este modo, eso lo digo yo, el autor termina con la vida de su personaje. No se lo vayan a imitar como a Cervantes y el falso Quijote de Avellaneda. Claro, da lugar a que ahora yo empiece a inventar cosas de todo esto. Bueno, la selección de las notas mexicanas son un buen ejemplo del legado periodístico de nuestro autor entre 1943 y 1972. Entre ellas sobresale todo aquello que sorprende y trata de entender a quien llega a un país extranjero por vez primera, o en sus palabras, eso es Max Out. Carta de un turista a un europeo que le preguntaba cómo era México. Con lo cual, Max Out pasa revista los aspectos más notorios de la vida social, política y cultural de este país. Elogio de Tongolele y Cantinflas Toledo son verdaderas joyas del humorismo y la intertextualidad. Sobre Tongolele, esto es lo que escogió Adolfo de Tongolele. Está lleno de intertextualidad y de alusión a muchos otros libros y de conocimiento que lo enriquece más todavía el texto. Max Out sobre Tongolele. Pongan atención. Dicen por ahí, porque sí, repitiendo ecos, que la joven bailarina ni eso es siquiera. Hablan de engaño, de propaganda. Creen que el público es tonto. Y no, la gente va a ver a Tongolele porque desde que se fue la Baker, Josephine Baker, ¿verdad? No había nacido, tal vez. Es lo más auténtico que ha pisado tablas por los teatros de los buenos barrios. Esto es Tongolele de Max Out, página 203. O sea, lo que está diciendo es que éramos mala bailarina, ¿no? Bueno, en cuanto a Cantinflas, cito a Max Out. Tan extraordinario actor es Cantinflas que convierte el ruedo en escenario, porque el éxito torero de Mario Moreno no decanta de su saber torear, por otra parte técnica necesaria para su labor. Está usando también las palabras torear en sus varios significados. Quien dude, perdón, se lo repito, porque el éxito torero de Mario Moreno no decanta de su saber torear, por otra parte técnica necesaria para su labor, sino de haber convertido al toro en personaje. Es la 497. Cantinflas habla con el toro, lo convierte en actor.
le da otra categoría, lo transforma, lo humaniza. Quien dude, que lo vea cuando Cantinflas vuelva. Las mayores risas surgen cuando el cómico conversa con la fierecilla, ahora sí, auténticamente domada. Alusión a Shakespeare. Hasta aquí la cita. Se podrían seguir mencionando tantas secciones en las que Adolfo Castañón ha dividido este libro, desde la narrativa, el drama, los poemas, el teatro y el cine mexicanos, las epístolas o bien franceses en México, como Marcel Bataillon y Jean Cocteau, y secciones todas ellas tratadas puntualmente. Estamos ante un libro necesario y abarcador para adentrarse en la obra de Max Aub. Un preámbulo. Creo que lo que se logra con este libro es ir directamente a Max Aub. Es el propósito. Un preámbulo. Para cerrar, Adolfo Castañón eligió un ensayo de Arturo Souto sobre el interés de Max Aub en la joven generación del exilio que daba sus primeros pasos. Generación también llamada Nepantla, ni en una tierra ni en otra, o hispano-mexicana, entre cuyos integrantes están o estaban Ramón Chiral, Tomás Segovia, Luis Ríos, el tío de Juan, Carlos Blanco, Enrique de Rivas, Roberto Ruiz, Manuel Durán, Yomí García Scott, Inocencio Burgos, Rodríguez Chicharro, Francisco Berujo, el propio Souto, incluido en este artículo, y posteriormente Federico Patán y yo. Desgraciadamente soy la última. Arturo Souto, si bien menciona como llamativo el hecho de Max Aub de ocuparse de la joven generación en el libro de Aub, Sala de Espera, me parece que la crítica no está bien enfocada y aporta otras circunstancias, sobre todo porque fueron educados en México y su exilio fue más bien una herencia. De ahí que le parezca preferible, esto es Arturo Souto, ¿verdad?, llamar a la generación hispano-mexicana por tener rasgos de ambas culturas. Fue también Arturo Souto quien me contó dos anécdotas. Él fue mi profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, quien me contó dos anécdotas de Max Aub. Una que lo llamaban más aún, y otra que si lo encontrabas en la calle no te daba la mano, sino un libro. Coincidentemente, en mi libro El canto del peregrino hacia una poética del exilio, escribo también sobre Sala de Espera de Max Aub, y siguiendo su técnica, lo contradigo. Por último, las palabras de Antonio Muñoz Molina son las que cierran ¿Dónde está la frontera del aire?, libro en el que Adolfo Castañón ha puesto de relieve lo más representativo de la prolífica e incompleta obra, como así la llamaba su propio autor, de Max Aub. Los últimos libros publicados por Joaquín Díez Canedo en la editorial Mortiz se llaman así, obra incompleta, claro. De todo escritor hasta el momento en que muere es obra incompleta. Adolfo Castañón ha logrado captar toda una época con este libro, una época que muestra a México como país receptor de la historia universal. Un libro deleitable, de inteligencia real, nada de artificial, que ilumina la obra de Max Aub como debe ser. Felicitaciones, Adolfo, y gracias.
lástima que no tengo aquí una grabación de Max Out al que diga gracias. Entonces, digo gracias a Romero. Y bueno, primero gracias a Editorial Bonilla, a Angelina Muñiz, a Fernando Fernández, a Angelina Muñiz Número, a Fernando Fernández, y a todos y cada uno de ustedes en esta sesión de saludo al libro de ¿Dónde está la frontera del aire? Que es una obra que hemos hecho gracias al entusiasmo de Juan Luis Bonilla en México y al de Teresa Álvarez Aur en España. Este libro se está publicando simultáneamente en México y en España. Y por eso trae al final el rubro del gobierno de España, de la Fundación Max Aur y de la editorial. ¿Qué es este libro? Este libro es una composición musical que trata de recoger la personalidad múltiple, compleja, contradictoria, profusa, inabarcable de un escritor absolutamente excepcional que, como diría José de la Colina, al igual que Borges, no es el autor de una obra, sino de una literatura. Una literatura que tiene teatro, artículos, mucho crónica periodística, reseñas, entrevistas falsas y verdaderas, como por ejemplo las conversaciones con Luis Buñuel, donde hay también no poco de invención, y cuentos. Estos cuentos, ejemplos, crímenes singulares, no son escritos por Max Aub, son recortes de cosas que él había leído y que iba recortando. O sea, esas historias no las inventó él, son recortes de periódicos, de cosas reales que sucedieron en México y que el morbo, la concupiscencia intelectual o moral de Max lo llevaba a rescatar como un ejemplo de los lados menos hospitalarios de la entraña de la cultura mexicana. Curiosamente, ese libro que viene a ha tenido ya 2 o 3 reimpresiones fuera de México en España. Es uno de los libros que mejor se han dado en su web. Pero no me voy a distraer demasiado. Entonces hay, por una parte, una idea de antologar a Max Aub, y por otra parte, de recoger lo que está en sus obras, pero también en su legado periodístico, y también de recoger los testimonios de personas que lo conocieron, como Elena Poniatowska, José de la Colina, Arturo Souto y otros, en libros que ya están publicados, Caudet, que están aquí recogidos, y también un ejercicio que es muy interesante y que es único, que da testimonio de la amistad que tuvo este ser excepcional, Max Aub, con Alfonso Reyes y José Luis Martínez. Y en caso de Reyes, en las entradas del diario de Alfonso Reyes, rescaté todas las entradas de Max Aub en los diarios. Y en el caso de José Luis Martínez, gracias a Rodrigo Martínez Barax, a quien agradezco muy puntualmente su amistad y colaboración, tuve acceso a la correspondencia, a los textos y a la correspondencia entre Max y José Luis, porque fueron muy amigos, se veían todo el tiempo, y vivían a unas cuantas calles, se intercambiaban chismes, pero también se intercambiaban libros, se intercambiaban noticias. De hecho, Max era uno de los clientes, digamos, más asiduos de José Luis. Pero, ¿qué hizo que este señor Max Aub, cuando viene el exilio,
decida, en lugar de hacer sus memorias de lo que había pasado, empezar a apropiarse de una manera ejemplar, de una manera, yo diría, sacrificial a los íconos, a la cultura, a la literatura, a los escenarios de la literatura mexicana contemporánea. Entonces, Max se va haciendo, se va naturalizando mexicano, pero no solo con un proceso civil de adquirir un pasaporte, sino se va naturalizando mexicano en una especie de odisea moral y estética, donde en esa naturalización está así escribir sobre los personajes, pero también apropiárselos, canibalizarlos. Entonces, en este libro absolutamente ejemplar, que yo defendí que estuviera completo, que es el superior de los cuentos mexicanos, donde están textos sobre, bueno, de cómo Julián Calvo se arruinó por segunda vez, La hambre, El chueco, todos están dedicados a escritores mexicanos. Y todos, en cierto modo, son homenajes de canibalización hacia estos amigos que pueden ser Juan Rulfo, José Revueltas, Octavio Paz. Entonces ahí hay un deseo de apropiarse de la literatura mexicana de una manera, digamos, de una voracidad vital muy enorme, muy impresionante, porque es también hacer pastiches de ellos. Entonces, una de las cosas que tenía Max Sau por esta vena teatral que ha dicho bien Fernando y que también la rescata Angelina, es que el teatro formó parte de su sangre, de su ADN, y él hacía teatro desde antes de publicar poesía, lo que le interesaba en el teatro, y esa teatralización la convierte en parte de su literatura. Aparte, yo quisiera decir que este libro no hubiera sido posible sin el aporte importante de Eugenia Meyer, quien hizo un legado periodístico de Max Sau. Este libro, en cierto modo, le debe muchísimo a ella. Estos artículos están en parte recogidos del libro que ella publicó por Cultura Económica, pero también ahí tengo que regresarme a mis propias raíces. En la casa de Jesús Castañón Rodríguez, mi padre, se encontraban unos libros que yo había visto desde siempre y a los que no les había prestado atención, que eran los libros de Max Sau. Pero empezaron a cobrar vida y cuando Juan Luis Bonilla me preguntó si no me interesaría hacer una antología de Max Sau, pues dije que sí. Y en medio está la otra figura que se ha mencionado aquí, que es la de Federico Álvarez, que no fue mi maestro, pero sí fue mi amigo. Estuvimos juntos en muchos episodios. De hecho, me tocó suceder a Federico Álvarez en el siglo XXI y estar acompañándome en distintos espacios. Y entonces tengo conciencia de eso que decía Fernando, de la difícil relación que tenía Federico con su ex suegro y después de que se divorció o lo divorció Elena, porque hay que decir algo. Federico era un hombre muy inquieto, muy seductor, muy inquieto. Ustedes saben lo que quiero decir. Y entonces creo que Elena tenía pocas pulgas y en algún momento dado se fue de México, siempre muy respetuosa, pero dejamos a Federico en su propio espacio, digamos, de seducción didáctica. Entonces, Federico tenía una conexión muy fuerte con Max, que es la izquierda, el comunismo. Y entonces ahí había habido un encuentro y
y ese es otro tema. El libro tiene distintas capas y fue un trabajo de algo más de 4 años, ya no hablo de los anteriores, pero de 4 años, en que estuvimos viendo qué entraba, qué no entraba, qué se recortaba, qué no se recortaba. Y yo quisiera reconocer aquí la presencia muy en particular de un escritor que es uno de los que me habló mucho de Max Sau en su momento, que es José de la Colina. Voy a leer algo de José de la Colina. Como de Ramón Gómez de la Serna, de Jorge Luis Borges y de Alfonso Reyes, con Max Sau puede decirse que no es un escritor, sino una sociedad de escritores. Y una vez le oí confesar, soy el negro de mí mismo, pero nunca me plagio. Y para aclararlo, el título de su conmovedora, desencantada crónica de retorno a España, La gallina ciega, soy yo, ciego de tanto escribir. Tal como vivió, para él escribir era sinónimo de vivir y viceversa. Y en México, además, ejerció otras actividades como la de traductor y la de director de Radio Universidad. Fundó Radio Universidad, fundó la colección Voz Viva de México, la de consejero editorial, y no le bastó eso, sino hacer unos 70 libros y colaborar en un sinnúmero de publicaciones culturales, que además se llevó a editar una revista unipersonal como la de Alfonso Reyes de Monterrey, en no pocos números, Sala de Espera, y otra para él y unos cuantos amigos coetáneos, los 60. La obra de Aun es sin duda la más vasta y variada de la literatura de los exiliados de México. Abarca cuento, novela, ensayo, crítica, poesía crónica, teatro, guiones cinematográficos y, como si esto no bastara, algunas excelentes mistificaciones como la falsa biografía de Josep Torres Campalans, pintor posible catalán que pasa el final de su vida en una selva mexicana. Y esto es algo muy interesante, como a Max Sau, en medio de todo ese torrente de actividad, se le ocurre inventar un pintor que va a ser contemporáneo de Picasso, que va a ser contemporáneo de Mondrian, de Kandinsky, y va a pintar sus cuadros, y va a exhibir sus cuadros, y va a escribir su biografía, y va a presentar su novela como si él fuera simplemente un amanuense. Y esto, pues al final se dio que era más el autor de la cosa, pero el libro que está en la primera edición en Tezontle es un libro maravilloso. Fue editado también fuera de México, en Francia. Y tuvo las exposiciones de Max Sau en Estados Unidos y en Francia. Fueron, digamos, paralelas a la traducción de Torres Campalans. Y aparte está otro libro magnífico que ya lo pudieron meter aquí, que es la antología traducida, que son poetas inventados. Esa le llamaba mucho la atención a José Emilio Pacheco, que es otro de los discípulos de Max Sau. José Emilio Pacheco era un seguidor de Max, a quien leía con mucha certeza. Y aquí viene entonces la evocación que hace Pepe de la Colina del libro que mencionaba Fernando, de este Nacho, el mesero del café español, que va a tratar de matar a Francisco. Entendió admirablemente, dice Pepe de la Colina, la ironía con que el mexicano puede contemplarse ante un espejo oscuro. Y del cuento, y en el cuento Memo Tell, la penitencia diaria de Guillermo Tell, se convierte paródicamente en una intriga de pistolas, cantina, rivalidad machista y muerte absurda. Los aborazados, un
caso concluye una chaquetada malévola de realidad. Los billetes se perdieron, ellos no, que hay manadas de perros por los alrededores. Entonces, este Max Sau era un personaje muy curioso a quien le atraía la violencia, pero sobre todo le atraía la dimensión estética, poética, plástica, cinematográfica de la violencia, y eso y además su gracia, su humorismo. Entonces, esto hace que este libro sea un libro que al mismo tiempo sea un libro subversivo, gracioso, simpático y en cierto modo entrañable. Yo estoy muy agradecido de las palabras de Angelina Muñoz, de Fernando Fernández y de la hospitalidad de la editorial para este proyecto que se tardó en cocinarse, pero y también agradezco al otro lado del Atlántico a la Fundación Max Sau que haya y a Teresa Teresa Álvarez que haya formado parte de esta confabulación en la cual de lo que se trata es de salvar la memoria de un náufrago que nos está esperando del otro lado del río. Gracias. Aprovechando que se encuentra Adolfo Castañón, Angelina Zuberman y Fernando Fernández, si alguna persona del público desea hacer algún comentario, pregunta o consulta, hay micrófono disponible. Tenía que buscar el apunte. Buenas noches, muchas gracias por esta privilegiosa noche. Bueno, la pregunta con una inquietud que surgió dentro de la mesa y la presentación es sobre, existen pues las distintas carreras, especializaciones y demás sobre literatura mexicana, ¿no? Ya sea del siglo XX como la UAM, etc. Pero sería oportuno pensar en una literatura en México, o sea, como carrera, como especialización, porque existen estos autores, no es el único, son varios. Pienso, no sé, en Alfonso Reyes, ¿no? Nace aquí, pero mucho de su literatura tiene una parte muy influida o muy marcada de todo lo que vivió en España, en Brasil, en Francia y demás. Y ya cuando llega a México, su literatura tiene una marca especial. Hay otros que, si bien no nacieron aquí, como es el caso de Max Sau, pues también aquí hacen mucho de su literatura, ¿no? Entonces, como pregunta, inquietud, ¿a dónde les llevaría una reflexión con respecto a esta parte? Porque es finalmente muy valiosa. Yo cursé la especialización de literatura mexicana del siglo XX, la UAM, y solo quedaban los mexicanos, ¿no? Y efectivamente hay muchas de estas amistades, estos puentes, ya ahorita se mencionaba al final, a lo mejor sería bueno pensar que hubiese sido de un José Emilio Pacheco sin haber tenido esta influencia o esta cercanía o estas amistades, sería forzosamente otra literatura la que habría hecho, ¿no? Creado, formado, estudiado inclusive, ¿no? Entonces es innegable, yo creo que esta parte de hacer un algo que fuera con este sentido. Y yo creo que este tipo de presentaciones, este tipo de publicaciones nos permiten tener este tipo de inquietudes, ¿no? Porque la literatura en México no solo está hecha con los nacidos acá. Y algo que también me llevaba a modo de inquietud sobre, porque siempre se dice la literatura extranjera en México o los extranjeros en México, pero también pensar en los no nativos, porque hay un poco como en la antropología o en la historia, pensar en los extranjeros es la mirada dentro, pero desde fuera, ¿no? Es como nunca dejan de
de tener esa óptica o esa forma de ver a México desde fuera, pero estando en México. Y también pensarlo de esta manera podría ser una buena oportunidad de literatura no nativa mexicana o de no nativos en México. Y también es una larga lista que precisamente da estos esfuerzos editoriales y sobre todo de vida y de actitudes como estas. Muchas gracias nuevamente, Sora. Quería comentar esto. Gracias. A ver, pues una respuesta breve. México, que no es un país, México es un continente. México es un continente, y ya la Ciudad de México, en el cual conviven distintos civilizaciones, pueblos, lenguas, indígenas y de otros espacios. Pero ya más particularmente, México no podría concebirse sin la presencia de los escritores, ya no solo españoles refugiados, sino de la inmigración centroamericana, sudamericana. Hoy es el cumpleaños de Álvaro Mutis. Aquí también trabajó Augusto Monterroso. A la vuelta está la Fundación Luis Cardosa y Aragón. Luis Cardosa, el escritor guatemalteco, que trabajó amplia, larga, intensamente sobre la tradición estética mexicana, y si no fuera por los escritos de Luis Cardosa sobre Orozco y sobre muchos otros pintores, no habría, digamos, la misma conciencia estética. Entonces yo creo que en México tenemos una gran deuda con esos otros ciudadanos de la letra que no tienen pasaporte mexicano, y también tenemos una deuda con esos otros mexicanos que no han sido reconocidos de tierra adentro, que a lo mejor tenemos que redescubrir. Entonces, y además están los escritores que vinieron de fuera, y que guardaron sus propias tradiciones y siguieron siendo fieles a su propia inercia. Entonces yo diría que sí, al corset del currículo académico a veces le haría falta un complemento para que encontráramos un intersticio para poder meter a estos escritores. ¿Qué hace uno con un escritor como Max Out, cuyo proyecto de vida es naturalizarse mexicano a fuerza de escribir sobre México y sobre temas mexicanos y sobre Tongolele y sobre Cantinflas y sobre los crímenes mexicanos y sobre la selva y sobre el teatro, y además parodiar a los escritores mexicanos, aparte de hacer una historia? Por ejemplo, él es uno de los primeros que hace más una historia, una guía histórica de la novela de la Revolución Mexicana, que va en contrapunto con la que ya había hecho el académico, mucho más, digamos, ortodoxo, Antonio Castro Leal. Entonces, la polémica entre Max Out y Antonio Castro Leal en relación con esos temas nos hace ver la graduación que puede haber en el tema de la libertad. La importancia de Max Out para mí en este contexto tiene que ver con esta palabra, libertad. Él fue libre en España, y en España se asoció con los libres, uno de ellos es Luis Buñuel, y con las personas que estaban en el exilio, y muchos de ellos eran los exiliados. No sé si alguna otra. Yo quería preguntar, ¿existirá alguna razón por la que Max Out queda rezagado de la literatura mexicana? O sea, justo como lo que están mencionando, o sea, ¿habrá una razón por la que no es tan conocido? Bueno, no es conocido, pero está en el canon. Vamos a decir, en el Colegio de México hubo un homenaje a Max Out que coordinó James Ballender hace 20 años.
Pero es cierto que Max Out no es un personaje de actualidad. Lo que tratamos de hacer aquí con la idea Bonilla es rescatar esa ingente legado, porque además lo que estábamos diciendo antes de la mesa, que lo dijo aquí Angelina, es que la gente saludaba más a y en lugar de darle la mano le daba un libro nuevo, porque su capacidad de producción era enormemente vasta, tumultuosa, y entonces resulta que ya en vida, estos autores, como Alfonso Reyes y Massao, tienen dificultades para organizarse editorialmente y presentarse en una colección. Y eso es algo que quizás ahora con los medios de comunicación virtuales se pudiera solventar, pero por lo pronto yo sé que en la Fundación Massao hay la edición de los diarios, que hay 3 ediciones de los diarios, de las novelas, y van lentamente, y todavía quedan cosas por editar de la correspondencia entre Max Out y otros autores. Y de nuevo reitero mi gratitud a Juan Luis Bonilla y a Teresa Álvarez y a la Fundación Max Out por este esfuerzo de rescatar a este escritor pues enormemente calcinante. Yo quería decir, Claro. creo que uno de los problemas es el exilio. Es decir, los escritores que salen de su país y llegan a otro, por sea cual sea la razón, siempre se van a encontrar con un ambiente diferente y con una situación a la cual cuesta mucho trabajo adaptarse. A veces es el mismo idioma, pero a veces es otro. Por ejemplo, Milan Kundera tuvo que abandonar su idioma de Checoslovaquia y usar el francés. Y así tenemos muchos casos. En este caso, también la crítica a la manera de hablar del español frente al mexicano. Entonces, la pronunciación. Y creo que todos los escritores, no solo el caso de Max Out, del exilio, han sido poco tomados en cuenta, pero no solo en México, sino en España. Tenemos esa situación, por eso a los jóvenes que llegamos de niños se nos llamó Nepantla. La palabra es náhuatl, pero quiere decir que no estar ni en una tierra ni en la otra. Cuando Fray Diego de Durán vio en la casa de un mexicano que detrás del santoral tenía un ídolo azteca. Entonces le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Y le contestó, es que todavía no somos ni de lo que éramos, ni de lo que tenemos que ser adelante. Entonces, creo que eso también da una temática que sería muy, muy interesante. Bueno, yo he tratado un poco ese tema en algunos libros, de hecho es la base de mi escritura. El exilio te cierra puertas, pero también te abre mucho la imaginación. Creo que ahí es muy notorio el caso de Max Out. Esto, y sí, es esa situación de abrir y cerrar, que no puede ser comprendida por el lugar. Creo que era Brodsky, cuando sale también de la Unión Soviética y llega a Italia, dice que cuando abre la ventana de Italia, él no ve el paisaje italiano, él ve el paisaje ruso. Entonces, te permite esas cosas y también es positivo y negativo. Pero pues ahí tenemos el caso de Max Out y gracias a Adolfo, ahora lo vamos a leer con más atención. Yo pienso que la pregunta que haces es importantísima y que habría que hurgar en ella. Es decir, ¿por qué un autor tan rico, tan ambicioso, con tantas laderas, no interesa o no ha interesado? Me parece que, creo que con cierta frecuencia la interpretación que hacemos del exilio se quedó cristalizado en algo idealizado. Y que creo que habría que romper esa idealización para tratar de penetrar en esa literatura,
ya no en el fenómeno histórico, pero sí en la literatura, que finalmente es lo que nos ha quedado. Lo digo porque podemos pensar eso, que sí, que ninguno de los exiliados tuvo una enorme fortuna literaria allá, pero cuando ves el caso de Luis Cernuda, te pone totalmente en crisis esa certeza, porque Cernuda vivió aquí a sus últimos años a unas calles, aquí murió, y sin embargo es el poeta quizás más influyente en la poesía española la segunda mitad del siglo XX. Si Cernuda fue un poeta español exiliado en México y actualmente es el más estudiado, el más querido, el más importante. Entonces creo que sí habría que hurgar ahí, ¿no? Porque ¿cuáles son las razones por las cuales un autor como Max Aub o otros muchos simplemente no consiguen penetrar en España? Porque te repito, el más exitoso de todos los poetas españoles de la segunda mitad del siglo XX fue un exiliado que murió aquí a unas calles, ¿no? Entonces yo creo que destacaría yo tu pregunta y creo que vale la pena escucharla y tratar de intentar responderla, ¿no? Llevar todas sus consecuencias lo más lejos que se puede. ¿No? En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Adolfo Castañón, a Angelino Muñiz Suberman y a Fernando Fernández por esta presentación de ¿Dónde está la frontera del aire? Escritos mexicanos de Max Aub. ¿Sí? Nada más una última cosa. El primer libro que yo publiqué de cuentos se llama, o se titulaba Fuera del aire. Y para mí el tema del aire es un tema recurrente. ¿Dónde está la frontera del aire? No lo sabemos y nada más quería decir eso. Ojalá se pueda, Adolfo, de aquí a partir de ahora poder promover algunos otros libros de Aub en México, ¿no? Claro. Recuerdo que le pregunté alguna vez a Federico Álvarez cuál era la mejor novela de Max Aub, interesado yo en conseguirla. Y me dijo que eso era muy difícil, que eran muy buenas. Pero bueno, yo insistí, seguí preguntando y me dijo que la que él me recomendaba, Campo de Almendros, como la mejor novela de Max Aub. Sería fantástico poder intentar traerla a México, reeditarla, divulgarla, etc. Por último, quiero contar que ese segundo ejemplar que tengo de El Buñuel de Max Aub, que les conté que tengo, de la edición de Aguilar, cuando le pregunté a Federico por ese libro, me dijo que se lo habían robado, que no se lo habían robado, que se lo había prestado a Miguel Ángel Flores, al productor, poeta Miguel Ángel Flores, colaborador de la revista Proceso, y que Flores nunca se lo había devuelto. Y cuando hablábamos, Flores había ya muerto. Y yo me prometí, no se lo dije a Federico, pero me prometí, cuando me enteré que la biblioteca de Federico iba a ser trasladada a la biblioteca Bonifaz Nuño, del Instituto de Investigaciones Filológicas, cosa que no sé si al final se consiguió, creo que no se consiguió. Me prometí que en cuanto los libros de Federico estuvieran en la UNAM, iría yo a depositar el segundo ejemplar del Max Aub dedicado a Luis Buñuel un poco, pues en homenaje a Federico y al propio Aub, para de alguna manera terminar de completar, terminar de llenar ese doloroso hueco que quedó en su biblioteca, tanto literaria como personal. Muchísimas gracias, Adolfo, Angelina, Fernanda, por esta presentación de ¿Dónde está la frontera del aire? También aquí el público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si alguno le interesa. Buenas tardes.